Bienvenidos. No olviden suscribirse para apoyar a canales nuevos como este, ya que se nos hace muy difícil crecer a los canales pequeños. Sin más rodeos os dejo con una magnífica y espectacular noticia. En un remoto pueblo de montaña, donde las cumbres nevadas se mezclaban con los verdes valles, vivía un niño llamado Mateo. Con apenas 12 años, Mateo era conocido por su carácter amable y una valentía que pocos chicos de su edad tenían. Su familia vivía en una casita humilde al borde del bosque, construida con madera vieja y techada con láminas que crujían con el viento. Su padre, don Julián, trabajaba largas jornadas en los campos de cultivo, mientras que su madre, doña Clara, cosía prendas para los vecinos a cambio de algo de dinero o comida. Mateo, siendo el mayor de 3 hermanos, tenía una gran responsabilidad. Todas las mañanas, antes de ir a la pequeña escuela del pueblo, ayudaba a su padre a cargar los sacos de maíz y trigo que vendían en el mercado. Por las tardes, salía a pescar al río para complementar la comida de su familia. Aunque la vida era difícil, Mateo siempre encontró tiempo para ayudar a otros. Sus amigos decían que tenía un corazón de oro. En la misma región, pero en el lado opuesto del valle, se encontraba la imponente mansión de don Ernesto Márquez, un poderoso empresario que había hecho su fortuna con minas de plata. La mansión, rodeada de jardines perfectamente cuidados, era un lugar donde el lujo contrastaba con la humildad del resto del pueblo. Don Ernesto vivía allí con su única hija, Valeria, una niña de 10 años que había crecido rodeada de riquezas pero también de una gran soledad. La madre de Valeria había fallecido cuando ella era muy pequeña, y su padre, aunque la quería profundamente, siempre estaba ocupada con reuniones, negocios y viajes. Valeria solía pasear sola por los terrenos de la mansión, acompañada únicamente por su perro Max, un pastor alemán que era su mejor amigo. Aunque tenía todos los juguetes y libros que una niña pudiera desear, lo que realmente anhelaba era alguien con quien compartir sus días. Una tarde de verano, cuando el calor llenaba el aire y las cigarras cantaban en los árboles, Valeria decidió aventurarse más allá de los límites de la propiedad. Se había aburrido de jugar siempre en el mismo lugar y sentía una irresistible curiosidad por explorar el bosque cercano. Con Max corriendo delante de ella, cruzó una cerca de madera y siguió un sendero que llevaba al río. El río era hermoso, con aguas cristalinas que reflejaban el cielo azul y los árboles altos que lo rodeaban. Pero también era peligroso. En ciertas partes, la corriente era tan fuerte que hasta los adultos evitaban nadar allí. Valeria, ignorando este peligro, se acercó demasiado a la orilla mientras intentaba alcanzar una flor silvestre que crecía cerca del agua. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. Un resbalón, un grito ahogado y, en un instante, la niña cayó al río. La corriente la arrastrará rápidamente. Valeria intentó gritar, pero el agua helada llenó su boca, haciéndola toser y tragar más agua. Max ladraba desesperado desde la orilla, incapaz de ayudar. Mientras tanto, a unos metros río abajo, Mateo pescaba tranquilamente, ajeno al peligro que se desarrollaba cerca de él. Fue el sonido de los ladridos lo que llamó su atención. Al girar la cabeza, vio a Valeria luchando por mantenerse a flote en medio de la corriente. Sin pensarlo 2 veces, soltó su caña de pescar y corrió hacia el río. Aunque Mateo sabía nadar, el río en esa parte era particularmente traicionero. Pero no le importó. Sabía que no podía dejar que la niña se ahogara. Se lanzó al agua y nadó con todas sus fuerzas hacia ella. El agua estaba helada y la corriente lo empujaba hacia abajo, pero Mateo se aferró a la determinación de salvarla. Después de lo que parecía una eternidad, logró alcanzar a Valeria y agarrarla por el brazo. Con gran esfuerzo, comenzó a nadar hacia la orilla. Cada brazada era una lucha, pero finalmente ambos lograron salir del agua. Exhaustos, se dejaron caer en la hierba. —¿Estás bien? —preguntó Mav Pedro Inmortal. Teo, respirando con dificultad. Valeria, todavía temblando y tosiendo, logró asentir. No podía hablar, pero sus ojos estaban llenos de gratitud. Después de unos minutos, Mateo la ayudó a levantarse y se ofreció a acompañarla de regreso a su casa. Cuando llegaron a los terrenos de la mansión, varios empleados salieron corriendo al verlos. Habían estado buscando a Valeria por horas y no podían creer que un niño pobre hubiera salvado a la hija de su patrón. Uno de ellos corrió a informar a don Ernesto,
quien salió apresuradamente de la casa. Al ver a su hija, don Ernesto la abrazó con fuerza, lágrimas en los ojos. Luego se volvió hacia Mateo, quien estaba empapado y avergonzado, pero con una mirada firme. —¿Fuiste tú quien salvó a mi hija? —preguntó don Ernesto. —Sí, señor —respondió Mateo, nervioso pero sincero. Don Ernesto, un hombre acostumbrado a tratar con políticos y empresarios, se sintió conmovido por la valentía de aquel niño. —No tengo palabras para agradecerte —dijo, colocando una mano en el hombro de Mateo—. Me salvaste lo más preciado que tengo en este mundo. Cuando don Ernesto ofreció recompensar a Mateo, la familia del niño se mostró reacio al principio. Eran humildes y orgullosos, acostumbrados a vivir con lo poco que ya tenían ganarse la vida con esfuerzo. Pero don Ernesto no era un hombre que aceptara un no como respuesta. Reconoció la dignidad en los ojos de don Julián y doña Clara, y supo que debía enfocar su ayuda de una manera que no los se sintieran humillados. No estoy pagando por lo que hizo tu hijo, don Julián. Lo que Mateo hizo no tiene precio. Pero si me permite, quiero darles una oportunidad para que ustedes, como familia, crezcan y tengan el futuro que merecen, dijo con sinceridad, sentado en la modesta sala de la casa de Mateo. Don Julián miró a su esposa, quien sostenía una taza de té que temblaba ligeramente en sus manos. Ella se acercó casi imperceptiblemente. Julián se aclaró la garganta y respondió: «Aceptaremos su ayuda, don Ernesto, pero con una condición: trabajaremos para ganarnos lo que nos dé. No queremos limosnas». Don Ernesto molesto. Aquella respuesta lo llenó de respeto. No era común encontrar personas con tal integridad. «Hecho, don Julián. Tengo un puesto en una de mis granjas donde su experiencia será invaluable. Y para usted, doña Clara, tengo una fábrica de confección donde podrá trabajar en condiciones dignas. Pero mi compromiso principal es con Mateo. Quiero que estudie en la mejor escuela de la región. El talento y el valor que tiene no deben desperdiciarse». Mateo, quien había estado escuchando en silencio desde la puerta, sintió un torbellino de emociones. Por un lado, le emocionaba la idea de estudiar, pero por otro, le preocupaba dejar de ayudar a su familia con las tareas diarias. «¿Y si no soy lo suficientemente bueno?», preguntó tímidamente. Don Ernesto se acercó al niño y le puso una mano en el hombro. «Hijo, alguien con tu coraje puede lograr cualquier cosa. No te preocupes por los desafíos. Yo estaré aquí para ayudarte». En las siguientes semanas, la vida de Mateo y su familia dio un giro inesperado. Don Ernesto cumplió su promesa. Don Julián comenzó a trabajar en una de las granjas más grandes del empresario, supervisando las cosechas y mejorando la productividad con sus conocimientos. Doña Clara, por su parte, encontró en la fábrica un lugar donde su talento como costurera fue reconocido. Sus diseños empezaron a destacarse, y pronto se convirtió en una de las trabajadoras más valoradas. Pero el cambio más radical fue para Mateo. Don Ernesto lo inscribió en una prestigiosa escuela ubicada en la ciudad más cercana. El primer día fue emocionante pero también aterrador. Mateo se sentía fuera de lugar entre los niños que llegaban en autos lujosos, vestidos con uniformes impecables. Sin embargo, decidió centrarse en lo importante: aprender. Los primeros meses fueron difíciles. Mateo tenía que adaptarse a un nivel académico mucho más exigente que el de su antigua escuela. Pasaba largas horas estudiando y a veces sentía que no podía seguir el ritmo. Pero cada Pedro inmortal, vez que se sentía desanimado, recordaba las palabras de don Ernesto y la mirada orgullosa de sus padres. Poco a poco, comenzó a destacarse, especialmente en matemáticas y ciencias, donde su lógica y determinación brillaban. Mientras tanto, Valeria y Mateo se hicieron inseparables. Aunque ella seguía asistiendo a clases privadas en casa, solía invitar a Mateo a estudiar juntos en la mansión. Allí, Mateo descubrió un mundo completamente diferente: bibliotecas llenas de libros, jardines inmensos y personas que lo trataban con respeto, a pesar de su origen humilde. Valeria, por su parte, encontró en Mateo no solo a un amigo, sino a alguien que le enseñó a ver la vida desde una perspectiva diferente. Él le hablaba de las estrellas que veía desde el tejado de su casa, de las historias que su abuelo le contaba sobre el bosque y de la importancia de ayudar a los demás. Valeria, inspirada por su amigo,
Comenzó a participar en actividades de caridad organizadas por su padre, llevando comida y ropa a las familias más necesitadas del pueblo. Con el paso de los años, Mateo no solo sobresalió en la escuela, sino que también se convirtió en un líder entre sus compañeros. Siempre recordaba de dónde venía y nunca permitió que el éxito lo alejara de sus raíces. Su sueño era convertirse en ingeniero para construir puentes y carreteras que conectaran las comunidades rurales como la suya con las ciudades, facilitando el acceso a servicios básicos. Cuando Mateo cumplió 18 años, don Ernesto lo ayudó a conseguir una beca para estudiar en una prestigiosa universidad. Antes de partir, Mateo se despidió de su familia y de Valeria, quien, aunque lo apoyaba, no pudo evitar llorar al verlo irse. «Prometo volver y hacer algo grande por nuestro pueblo», le dijo Mateo antes de subir al autobús. Años después, Mateo regresó convertido en un joven ingeniero lleno de ideas y energía. Con el apoyo de don Ernesto y el gobierno local, diseñó un ambicioso proyecto para construir un puente que conectaría su pueblo con la ciudad. El proyecto no solo mejoraría la vida de los habitantes, sino que también simbolizaba la unión entre dos mundos, el humilde y el poderoso. Durante la inauguración del puente, Mateo se paró frente a una multitud que incluía a sus padres, don Ernesto, Valeria y muchos otros que lo habían apoyado en su camino. «Este puente no es solo de concreto y acero», dijo, emocionado. «Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando creemos en nosotros mismos y nos ayudamos mutuamente». La ovación fue ensordecedora. Valeria, ahora una joven mujer, se acercó a él con una sonrisa. «Te lo dije, Mateo. Tú podías lograrlo todo». Mateo, irritante. Había cumplido su promesa, pero sabía que aquello era solo el comienzo. Su historia, nacida de un acto de valentía, seguiría inspirando a generaciones. Tras la inauguración del puente, Mateo quedó en el pueblo para continuar su trabajo de mejora en la comunidad. Durante ese tiempo, su amistad con Valeria se fortaleció aún más. Aunque habían sido cercanos desde la infancia, la distancia de los años universitarios había dado un nuevo matiz a su relación. Ahora ambos eran adultos, con sueños y metas propias, pero seguían compartiendo un lazo especial, una conexión que iba más allá de las palabras. Valeria, quien había crecido bajo la sombra de una vida privilegiada, encontró en su trabajo de caridad y en su amistad con Mateo una pasión por ayudar a los demás. Con el tiempo, había comenzado a administrar varios proyectos comunitarios financiados por su padre, enfocándose en educación y desarrollo para las familias más desfavorecidas. Mateo admiraba su dedicación y su capacidad para transformar su posición en una herramienta de cambio positivo. Ella, a su vez, admiraba la humildad y la tenacidad de él. Un día, mientras trabajaban juntos en la restauración de una escuela en el pueblo, Valeria y Mateo se quedaron solos en el salón principal. Era una tarde tranquila, y la luz del sol entraba por las ventanas rotas, proyectando sombras en las paredes. Valeria, con las manos llenas de polvo de pintura, miró a Mateo, quien, Pedro Inmortal, colocaba nuevas tablas en el suelo. «¿Sabes algo, Mateo?», dijo ella, rompiendo el silencio. «¿Qué cosa?», respondió él, sin dejar de martillar. «Eres la persona más valiente que conozco. Desde aquel día en el río, siempre supo que harías cosas grandes. Pero lo que más admiro de ti no es lo que has logrado, sino la forma en que nunca olvidas de dónde vienes». Mateo detuvo su trabajo y se giró hacia ella. Había algo en su voz, una calidez que no había notado antes. «Tú también eres increíble, Valeria. Podrías haber vivido cómodamente en tu mundo, pero elige hacer algo significativo. Eso dice mucho de quién eres». Ambos se quedaron en silencio por un momento, sus miradas encontrándose. Fue en ese instante que Mateo se dio cuenta de que lo que sentía por Valeria había cambiado. Ya no era solo amistad, era algo más profundo, algo que le asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Unas semanas después, don Ernesto organizó una cena para celebrar los avances de los proyectos comunitarios. Fue un evento sencillo, pero emotivo. Al final de la velada, Mateo y Valeria se alejaron del bullicio y caminaron hacia uno de los jardines de la mansión, el mismo lugar donde solían estudiar juntos de niños. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con intensidad. Sentados en un banco de piedra, Valeria fue la primera en romper el silencio.
A veces pienso en cómo sería mi vida si no hubieras estado allí aquel día en el río, dijo, mirando al cielo. Tal vez no estaría aquí, y seguramente no habría aprendido todo lo que me enseñaste. Mateo irritante, recordando aquel momento que había cambiado sus vidas para siempre. Yo también pienso en eso. Si no hubiera ido al río ese día, probablemente nunca habría tenido la oportunidad de conocerte de verdad. Valeria lo miró, sus ojos reflejando la luz de las estrellas. Mateo. Creo que siempre supe que habría algo especial entre nosotros. Pero nunca pensé que tendría el valor de decirlo. Mateo sintió su corazón latir con fuerza. Era un momento que había esperado pero temido. Yo también lo siento, Valeria. Siempre lo he sentido, pero nunca pensé que alguien como tú podría fijarse en alguien como yo. Ella tomó su mano y sonrió. Eres el mejor hombre que conozco, Mateo. Y no me importa de dónde vienes. Lo que importa es hacia dónde vamos juntos. La bendición de don Ernesto. Unos meses después, Mateo decidió hablar con don Ernesto. Aunque había trabajado a su lado durante años y el empresario lo consideraba casi como un hijo, pedirle la mano de Valeria era un paso que lo llenaba de nervios. Una tarde, mientras revisaban los planos de un nuevo proyecto, Mateo se reunió el valor para hablar. Don Ernesto, hay algo importante que quiero decirle. El empresario levantó la vista, notando la seriedad en el rostro de Mateo. Adelante, hijo. Siempre puedes confiar en mí. Mateo respiró hondo. Quiero pedirle permiso para casarme con Valeria. Sé que no vengo de una familia rica, pero prometo cuidarla, respetarla y hacerla feliz. Ella es todo para mí. Don Ernesto lo miró en silencio durante un largo momento, luego escuchó. Mateo, he visto quién eres desde que tenías 12 años. Eres un hombre de honor, valentía y humildad. No podría pedir un mejor compañero para mi hija. Tienes mi bendición. La boda de Mateo y Valeria fue un evento inolvidable. Aunque don Ernesto estaba dispuesto a organizar una ceremonia lujosa, ambos insistieron en algo sencillo, rodeados de sus seres queridos y de la comunidad que tanto significaba para ellos. Se casaron en el mismo pueblo donde habían crecido, bajo un arco de flores construido por los amigos de Mateo. Durante la ceremonia, Valeria caminó hacia el altar tomado del brazo de su padre, quien no pudo contener las lágrimas al entregarla. Mateo, de pie bajo el arco, la miraba como si fuera un sueño hecho realidad. Cuando intercambiaron votos, ambos hablaron de cómo sus caminos se habían cruzado por casualidad, pero su amor había sido una elección. Prometieron caminar juntos, apoyarse y continuar trabajando por el bien de los demás. Después de la boda, Mateo y Valeria Pedro Inmortal establecieron en el pueblo, dedicándose a proyectos que mejoraran la vida de su comunidad. Juntos fundaron una organización para brindar educación y oportunidades a niños desfavorecidos, asegurándose de que nadie tuviera que enfrentar las mismas dificultades que ellos. Con los años, su amor creció, y formaron una familia llena de amor y valores. Sus hijos crecieron escuchando la historia de cómo un acto de valentía había unido a dos mundos diferentes y cómo el amor y la determinación podían cambiar vidas. También adoptaron un perrito al que le dieron mucho amor y cariño y creció junto a sus hijos. Mateo y Valeria vivieron felices, demostrando que no importa de dónde vengas, sino que estás dispuesto a dar y construir con el corazón. Con esto hemos acabado por hoy, pero ¿pensáis que esto que le pasó a estas personas es real o solo producto de la imaginación? Pues la verdad que se supone que fue una historia muy real a pesar de que muchas personas la leen y comprenden como si fuera algo ficticio. Por último, me gustaría que si has llegado aquí pongas tu opinión en los comentarios y por supuesto si te ha gustado, suscríbete para más contenido así. Muchas gracias a todos y a todas y nos veremos el próximo día con otra noticia espectacular. Hasta pronto.